Una historia que sigue generando debate. ¿Puede una persona que hizo tanto mal recibir el perdón de Dios al final de su vida? Mira esta reflexión y comparte tu opinión. Hay historias que incomodan porque nos obligan a responder una pregunta difícil. ¿Existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? La Sagrada Escritura nos recuerda: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Y también, porque no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33:11. La historia, atribuida a Santa Brígida, habla de un hombre que pasó gran parte de su vida lejos de Dios. Había cometido graves delitos. Vivía atrapado en el pecado y, según el relato, incluso había entregado su alma al mal. Durante décadas jamás quiso confesarse ni acercarse a los sacramentos. Cuando enfermó gravemente, parecía que todo estaba perdido. Nadie imaginaba un cambio. Nadie esperaba arrepentimiento. Sin embargo, mientras la muerte se acercaba, ocurrió algo que transformó sus últimos días. Un sacerdote llegó para invitarlo a confesarse, pero el hombre se negó. No una vez, sino varias veces. Pensaba que sus pecados eran demasiado grandes. Creía que ya no existía esperanza para alguien como él. Y aquí surge la reflexión que genera polémica. Muchas personas creen que hay errores imposibles de perdonar, que después de cierto punto ya no hay regreso, que quien ha hecho demasiado daño merece únicamente castigo. Pero la misericordia de Dios desafía esa lógica humana. Como dice el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y rico en amor. Salmo 145. 8. Y San Pablo nos recuerda: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Jesús mismo nos dejó el ejemplo del buen ladrón en la cruz. Al último momento de su vida, arrepentido le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 a 43. No por sus obras, sino por su arrepentimiento sincero. Según el relato, el hombre finalmente reconoció sus pecados. Lloró, admitió el mal que había hecho. Dejó de justificarse, dejó de culpar a otros. Y por primera vez enfrentó la verdad sobre su vida. Se confesó varias veces y recibió los sacramentos antes de morir. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora te hago una pregunta sincera. Si una persona ha cometido actos terribles durante toda su vida, pero se arrepiente de verdad en el último momento, ¿merece el perdón de Dios? Algunos dirán que sí, porque la misericordia divina no tiene límites. Como dice el Evangelio, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Otros dirán que no, porque ciertas acciones son demasiado graves. Pero quizá la reflexión más importante es otra. Si este hombre recibió una oportunidad cuando parecía imposible, ¿qué estamos esperando nosotros para cambiar aquello que sabemos que está mal en nuestra vida? Porque el verdadero mensaje no es el pasado de ese hombre. El verdadero mensaje es que mientras haya vida, todavía existe la posibilidad de volver a Dios. Arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. Hechos 3:19. Y como dice el Señor: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 11:28.